La Constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza y constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Objetivos de una Constitución. Como su nombre lo sugiere, sirve para constituir un Estado, para organizarlo y ponerle límites al poder. Igualmente sirve para garantizar la dignidad de las personas. Una constitución persigue varios objetivos que podemos agrupar de la siguiente manera. 1. Convoca, conjunta y ensambla a la sociedad de un país. 2. Incluye a toda persona, grupo, sector, segmento, región, identidad o cultura. 3. Asegura la vida comunitaria, el orden así como las libertades individuales y colectivas. 4. Reconoce los derechos con los que nacen las personas y garantiza su cumplimiento. 5. Organiza el ejercicio de los poderes del Estado para crear leyes, o sea, el poder legislativo, aplicar esas leyes, función del poder ejecutivo y resolver los conflictos en aplicación de esas leyes, de lo que se encarga el poder judicial. 6. Conjunta y ordena la interacción de los tres órdenes de gobierno, que son el federal, el estatal y el municipal. 7. Finalmente, busca la prevalencia de valores, principios, guías y normas de conducta, que son la suma de derechos y responsabilidades de cada habitante de un país. Nuestra Constitución en México como antecedente histórico. A continuación, veremos una fotografía del primer jefe leyendo su proyecto de reformas a la Constitución de 1857, el 1 de diciembre del año 1916. El presidente Venustiano Carranza en 1916 convocó a un Congreso Constituyente con la idea de realizar modificaciones a la Constitución política que entonces regía, que era la del año 1857. Las sesiones concluyeron en enero de 1917 y fue el 5 de febrero de ese año en el Teatro de la República en Querétaro donde se promulgó la Carta Magna, la cual entró en vigor en mayo de ese mismo año. Como antecedentes de la Constitución de 1917 están el Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Las 7 leyes constitucionales de 1835 y 1836. Las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843. El Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Además de considerar una buena parte de los ordenamientos de la Constitución de 1857, la de 1917 establecía la forma de gobierno que siguió siendo republicana, representativa, demócrata y federal, su sistema económico y sobre todo las garantías individuales y sociales de los mexicanos. Se refrendó la división de poderes en ejecutivo, judicial y legislativo, el cual se distinguió por primera vez en cámaras de diputados y senadores. Se ratificó además el sistema de elecciones directas y se decretó la no reelección. Se creó el municipio libre y se estableció un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra. La Constitución de 1917 reconoce las libertades de culto, expresión y asociación, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máxima de 8 horas. Nuestra Carta Magna está compuesta por 136 artículos y 19 artículos transitorios contenidos en 9 títulos. Primero, de las garantías individuales. Segundo, de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Tercero, de la división de poderes. Cuarto, de las responsabilidades de los funcionarios públicos. Quinto, de los estados de la federación. Sexto, del trabajo y la prevención social. Séptimo, prevenciones generales. Octavo, de las reformas a la Constitución. Noveno, de la inviolabilidad de la Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 133
que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado serán la ley suprema en todo el país. De esta forma, ninguna ley federal o estatal puede ir en contra de la supremacía de la Constitución Federal, y toda ley que vaya en contra de ella deberá ser arreglada conforme a esta. Asimismo, otros artículos relacionados con la supremacía de la Constitución son el 128, que establece que todo funcionario público debe prestar la protesta de guardar la Constitución y las leyes antes de tomar posesión de su cargo, como lo son los artículos 1, 40, 41, 103, 104, entre otros. La soberanía nacional, por su parte, reside en el pueblo, y éste tiene el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno en cualquier momento, de acuerdo al artículo 39 de la Constitución mexicana. La soberanía es el poder que tiene el pueblo para autodeterminarse en su ley fundamental y en su forma de gobierno, según establece el tratadista Enrique Sánchez Bringas en su obra Derecho Constitucional. La soberanía reside originalmente en el pueblo y, en forma delegada por éste, en la Constitución Federal. El pueblo ejerce por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de estos y por los de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los estados. En cuanto a las clases de constituciones, existen muchas clasificaciones posibles, pero se pueden mencionar algunas de las más tradicionales y conocidas. Por ejemplo, las constituciones escritas son aquellas que se encuentran contenidas en un documento formal y son expresamente promulgadas. Un ejemplo de este tipo de constitución es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, las constituciones consuetudinarias son aquellas que no están contenidas en un documento formal, sino que se basan en costumbres, tradiciones y prácticas. Un ejemplo de este tipo de constitución es la Constitución no escrita del Reino Unido. También existen constituciones rígidas, que son aquellas que solo pueden ser modificadas mediante un procedimiento especial y complejo, y constituciones flexibles, que pueden ser modificadas con mayor facilidad. Un ejemplo de constitución rígida es la Constitución Política de los Estados Unidos de América, mientras que un ejemplo de la constitución flexible es la Constitución del Reino Unido.